Bueno, pues voy a ir comentando algunos de los detallitos que han dejado, no ha dejado de funcionar, pero bueno, ya Mars Express tenemos un satélite que lleva 14 años en órbita y entonces, pues, como podéis imaginar, de hecho salió un artículo en la web el otro día, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tuvierais vuestro móvil que es de hace 14 años, que lleváis sin apagarlo, en este caso llevamos sin apagarlo desde el 2006, o sea que llevamos unos cuantos años y tenías que resetearlo y reinstalar el software a 150 millones de kilómetros de distancia. Pues entonces eso es justo lo que hicimos ayer por la tarde y ha funcionado, todo funciona y esto se ha hecho porque los giroscopios del satélite no funcionaban. Vamos a ir viendo poco a poco qué son los giroscopios y por qué hacen falta. Bueno, el tema de hoy y de hecho en la siguiente charla vais a ver a mi compañera Julia que os va a explicar si vosotros fuerais un grupo de científicos y queréis aprender sobre Marte, por ejemplo, o otro planeta, o incluso la Tierra, y queréis llevar, por ejemplo, una cámara o queréis llevar un sensor de partículas y lo queréis llevar a Marte, ¿no? Entonces, ellos van a hablar de todos los distintos tipos de instrumentos que se pueden llevar para esas preguntas científicas. Vosotros sois científicos y queréis aprender más, entonces queréis llevar esa cámara, entonces diseñáis vuestra super cámara, que es muy pequeñita, es así, de este tamaño, ¿no? Pero decís, claro, pues esto lo quiero poner en órbita y quiero poner 100 en órbita, ¿no? Pero, claro, siempre hay que tener en cuenta que para que esa cámara funcione necesita electricidad, necesita descargar los datos, necesita encenderse y apagarse, con lo cual tiene que comunicarse con la Tierra, necesita estar a una temperatura razonable. Entonces, una serie de cosas que hacen que vuestra cámara pequeñita, que solo pesa 100 gramos, de repente necesitéis, por ejemplo, 5 toneladas de satélite, como es el caso de ExoMars, por ejemplo, ¿no? De repente todo eso se multiplica y ahí hace que esto sea muy complejo para que algo funcione de manera autónoma a 150 millones de kilómetros. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que hace falta y cómo se construye una misión, todo lo que hace falta desde que vosotros, por ejemplo, científicos, queréis averiguar cómo son las nubes de Marte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta todo ese proceso? Ese proceso empieza como cualquier producto que queráis. Si alguien queréis inventar un nuevo dispositivo electrónico móvil o queréis inventar un bolígrafo, todo eso empieza desde el diseño conceptual, desde que un científico típicamente tiene esa idea. Esa idea se diseña, ya entramos en una fase más de ingeniería, hay que ver exactamente los requisitos que necesita ese producto para diseñarse, para construirse. Calificamos, valoramos esos requisitos y empezamos, una vez que todo eso funciona y vemos que con este diseño vamos a cumplir los requisitos originales del producto, sea lo que sea, ya sea, como digo, un móvil o incluso un bolígrafo, cualquier cosa, lo llevamos a la siguiente fase de producción, empezamos a fabricarlo. Una vez que está fabricado, se devuelve al cliente, en este caso el científico, que ha tomado esa idea, y vemos si funciona. Una vez que vemos que funciona, empezamos a utilizarlo en toda su vida útil, pues si es un bolígrafo, por ejemplo, en toda la carga que tenga, o un móvil, lo que duren, que es hoy en día cada vez menos, y tenemos que acordarnos también, en todo ese proceso hay una parte final, que es la fase de final de misión, le llamamos nosotros, ¿no? De que esa misión se acaba y hay que hacer algo con ella. En nuestro caso, un bolígrafo, pues lo podemos hacer al reciclaje, un móvil ponerlo en un punto limpio, o deberíamos por lo menos, en el caso de un satélite, pues tenemos un problema también. Tenemos una carga allí de 5 toneladas volando alrededor de Marte que hay que ver lo que hacer. Entonces, eso es también importante tenerlo en cuenta. Entonces, todas estas fases de construcción de un satélite, desde la idea original hasta el final, es lo mismo, como digo, para cualquier producto en la Tierra como para un satélite, con la diferencia de que los tiempos, en este caso estamos hablando de tiempos enormes. Si un móvil hoy en día sale Steve Jobs, o el que esté ahora después de Steve Jobs, que no sé cómo se llama, y tiene la idea de construir el nuevo iPhone 12, pues más o menos en un año, 2, 3, depende, tenemos el siguiente móvil. En este caso estamos hablando de mucho más grande. Desde que están los primeros conceptos, los primeros estudios de una misión nueva, estamos hablando más o menos las primeras fases, lo que se llama fase 0, estamos hablando 1 o 2 años solo en construir esa propuesta de misión. Después tenemos las fases también de diseño y hablar ya de tecnología, qué tecnología cubriría esos requisitos, también otro par de años por lo menos. Y después empezamos en la fase de implementación ya. Las fases B, C y D
son ya de implementación de construcción, estamos hablando de 5 o 7 años, con lo cual, ya veis, estamos casi rondando los 10 años y todavía no hemos lanzado el satélite. Tenemos 10 años solo de definición, hablar de todo con todos los ingenieros, básicamente el paso entre los científicos a los ingenieros de diseño y después la fase final de construcción que lleva eso, pues 5 o 7 años. Y esto todavía no lo hemos lanzado. Si estamos hablando, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos aquí, que son misiones planetarias, a partir de aquí todavía tenemos que llegar al destino, que en algunos casos, si estuviéramos en la Tierra, pues es relativamente sencillo, por lo menos a nivel de tiempo, llegamos en un par de días o semanas, pero en el caso, por ejemplo, de Rosetta, esto empezó, esta primera idea, de hecho, Rosetta nació a finales de los 80, cuando se hizo la primera misión Giotto, la primera misión al cometa Halley, por parte de la Agencia Espacial Europea. Fue un grandísimo éxito en el año 86, 87, y entonces los científicos dijeron, venga, queremos hacer el siguiente paso, que es ir a un cometa y posarnos en su superficie. Esto fue finales de los 80, principios de los 90, esto de aquí. Se fueron durante 10 años desarrollando esa idea con todos los ingenieros hasta el año 2000, inicios del 2000, pues ahí hubo un pequeño fallo de uno de los lanzadores que tuvo que posponerse un par de años más. Pero estamos hablando que se lanzó en el 2004, creo recordar, 2005, y tardó prácticamente 10 años en llegar todavía. Y de hecho no finalizó todavía hasta el año pasado. Entonces estamos hablando casi 25 años desde que se concibió hasta que llegó. Y eso pasa ahora, por ejemplo, con la misión JUICE. Yo mismo he estado trabajando, dando soporte a la misión JUICE desde hace 5 o 6 años y es una misión que no va a empezar a trabajar digamos, a full time, a tomar medidas de Júpiter hasta el año 2030. Y yo mismo estaba desde el 2011 trabajando, pero había muchos otros ingenieros de desarrollo que estaban desde los años casi finales de los 90, ¿no? Entonces, estas misiones pues llevan un poquito de tiempo porque son muy complicadas. Entonces, de todo, es lo que quiero que veáis un poco en esta charla, no os voy a entrar en detalle en nada, solo que tengáis una idea de todas las cosas que tienen que tener en cuenta si queréis llevar vuestra cámara o algunos de los instrumentos que os va a explicar Julia después, que hace falta. No es solo coger la cámara y la metemos en un cohete, sino que hace falta mucho más. Entonces, todo esto parte de los requisitos científicos, en nuestro caso, de una misión, como decía, hay una pregunta científica que es, por ejemplo, hacer un análisis de las nubes o hacer un análisis del agua en Marte o del polvo de los cometas, o preguntas científicas que tenemos que definir muy bien para ver exactamente qué es lo que queremos medir, cómo, y todo eso implica una serie de requisitos, bueno, obviamente para la instrumentación, esto es lo que se llama la carga útil, de la que os hablará Julia, y después todo esto implica requisitos en el diseño del satélite, en todo el diseño de misión, de análisis de misión, de cómo se va a lanzar, cuánto tiempo va a estar allí, cómo tiene que ser la órbita, y también cómo tiene que ser lo que se llama el segmento terreno, que somos básicamente nosotros aquí en ESAC o en ESOC, incluso también las antenas, cómo tenemos que hacer todo el perfil de comunicación. Todo esto, no voy a entrar en todas las líneas, básicamente lo que quiero decir es que todo está relacionado, cualquier idea, si un científico dice quiero mirar las nubes a esta altura, pero claro, necesita mirar las nubes todos los días, porque no le va a mirarlas una vez a la semana, porque si no, no tiene datos suficientes. Todo eso hace que cambie completamente todo el diseño de misión, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo ahí poco a poco. Bueno, pues entonces vamos a ir, como decía, a todos los elementos y vamos a empezar por el primero, en este caso, el análisis de misión, que es un poco... como decía, queremos hacer una misión, siempre voy a usar el ejemplo de Marte, que es el que trabajamos, yo en particular en los últimos años, ¿vale? Entonces vamos a usarlo así como un poco como ejemplo, y la idea, por ejemplo, como fue, por ejemplo, Mars Express, ¿no? Esta misión que os comentaba, fue la primera misión europea en llegar a Marte, entonces en ese momento queríamos hacer un poquito de todo. La primera misión vamos a llevar un poquito de instrumentación de que puedan medir todo el sistema marciano, desde el subsuelo a la superficie, la atmósfera, las lunas, la interacción con el viento solar, un poquito de todo. Entonces, queremos hacer una misión que cubra todos esos aspectos. Y hay un problema también porque, claro, y eso es nuestro trabajo y la teleconferencia que hemos tenido ahora, de que hay gente que quiere observar las nubes y otro quiere observar la superficie, tal volcán, y otro quiere observar del lado diurno y otro quiere observar del lado nocturno. Entonces, eso implica muchos problemas. Entonces, vamos a empezar
antes de nada, queremos ir a Marte, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cómo salir de la gravedad de la Tierra, de la superficie, y para eso necesitamos un cohete, un lanzador, y este lanzador lo que hace en los primeros pasos es compensar la gravedad y el rozamiento atmosférico, y lo que hace es, en primer paso, esto se va haciendo paso a paso, lo primero que hace es ponernos en órbita terrestre. Órbita terrestre, baja, media, geoestacionaria, esto también lo va a comentar Julia el jueves, creo recordar, os va a hablar de los distintos tipos de órbitas, pero simplemente para que veáis, tenemos 3 lanzadores, ahora mismo la ESA tiene 3 categorías, digamos, el pequeñito, el mediano y el grande, el Vega, el Soyuz y el Ariane, y estos te pueden poner distintas alturas. El Vega, por ejemplo, te puede poner 1,5 toneladas en una órbita terrestre baja. El Soyuz, que es lo mínimo que necesitamos para ir en una órbita planetaria, puedes poner ya 3 toneladas en una transferencia, lo que se llama transferencia a geoestacionario, o sea, ya puedes poner una cantidad razonable en órbita, incluso si le añadimos otro elemento aquí, que es el Fregat, que es esto de aquí. Esto de aquí, bueno, ahora no se ve, pero está aquí dentro, es otro impulsor más que le da el último impulso para salir y ponerse en transferencia planetaria. Pues ya con esto ya empezamos a poder mandar cosas fuera de la Tierra. Y ya con Ariane ya se pueden hacer cosas más interesantes como Rosetta, por ejemplo. Entonces, eso, como decía, tenemos 3 lanzadores para salir de la superficie y llegar a la órbita terrestre. Y a partir de ahí, una vez que estamos en órbita, el siguiente impulso para salir en transferencia. Una cosa que comentar también, ya lo primero, tenemos que tener un lanzador, con lo cual nuestro satélite tiene que entrar dentro de ese lanzador. Con lo cual, por ejemplo, bueno, esto es Herschel, de hecho, algunos de los modelos que no sé si habéis visto aquí en ESAC, tenemos modelos de Herschel, la mayoría de ellos están limitados, lo primero, por el tamaño del lanzador. De hecho, el próximo gran telescopio que se va a lanzar en breve, es el James Webb, y uno de los requisitos, por ejemplo, de los científicos era tener el espejo más grande posible. Pero claro, ya de primeras tienes una limitación que aquí que estamos hablando de unos 4 metros, 4 metros y medio. Claro, los científicos quieren un satélite, un espejo más grande, con lo cual eso implica que tienes que hacer un espejo que se doble. Y ya, pues solo por daros ejemplos de limitaciones que van saliendo y hay que tener en cuenta. Ya un espejo que se doble son mecanismos que dan complejidad. Entonces, seguimos, como decíamos, ya tenemos el satélite en órbita terrestre, lo que tenemos que hacer es salir a otra órbita, en este caso, por ejemplo, de Marte, ¿no? Entonces, aquí solo os voy a explicar el concepto y también Julia hablará un poquito más el jueves de órbitas. Básicamente, si queremos pasar de una órbita, en este caso circular, vamos a hablar de órbitas súper simples ahora, una órbita circular interna a una órbita circular también externa, lo único que hace falta, en principio, con esta transferencia, es 2 empujes iniciales, ¿no? Pero digamos, un empuje inicial aquí, esto lo que hace es aumenta la velocidad, con lo cual estamos aumentando aquí el apocentro, lo que se llama el apocentro, el apogeo de la órbita, y podemos llegar a una órbita exterior, y aquí necesitamos otro empuje para que no vuelva a caer, sino que se quede aquí. Entonces, tenemos un modelo muy simple, se llaman estas transferencias de Hoffman, y lo que hace es, con 2 pequeños empujes, uno aquí y otro aquí, tenemos una manera fácil, digamos, de salir de un carril, digamos, en órbita aquí y aquí. Es un modelo muy, muy simplista, pero esto lo que hace es que podemos salir, pasar de una órbita a otra con el mínimo de combustible. Esto no es lo más rápido, eso es un error que se hace muchas veces, que dicen que las ventanas de transferencia, digamos, se puede viajar a Marte cada 2 años porque Marte y la Tierra están más cerca. En realidad no están más cerca, si vemos aquí, de hecho, están en el otro extremo en realidad. Pero esto se hace no porque estén más cerca y lleguen a menos distancia, sino porque nos lleva menos combustible. Combustible, estamos hablando de toneladas de combustible. Con lo cual, porque en realidad podríamos ir en cualquier momento de un sitio a otro. De hecho, aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo, podríamos salir, no utilizar esta transferencia, sino utilizarla aquí, podríamos llegar más rápido, pero el problema es que necesitaríamos un frenazo enorme, una vez que llegamos con demasiada velocidad, entonces no nos da tiempo a parar. Y de hecho eso es lo que se hizo originalmente. Las misiones a Marte no se quedaban en Marte, sino lo que se hacía es ir más rápido, pero no tenían suficiente combustible, o por ejemplo necesitaban 1 tonelada de combustible y dice, bueno, esa tonelada de combustible me la ahorro y llevo 1 tonelada de instrumentación, por ejemplo, de otras cosas. Pero sacrifico el pasarme de largo. Y eso, por ejemplo, se hizo en las primeras misiones a Marte y a Venus, los años 60, las Mariner, o por ejemplo la misión a Plutón. La misión a Plutón veremos ahora que no hay
manera de llegar allí. Entonces, con este tipo de transferencias, entonces lo que hacen es pasarse de largo. Entonces, bueno, volviendo a esto, sencillamente el modelo simple, pues pasar de una órbita inicial a otra exterior, se hacen un empuje y un frenazo y ya, digamos, se puede comprender. Ahora, esto es mucho más complejo, primero porque nos hemos olvidado que aquí hay un planeta, que no estamos solos en órbita, sino aquí está la gravedad de la Tierra, aquí está la gravedad de Marte, que también hay que tener en cuenta, y después el siguiente paso es que las órbitas ni son circulares ni son coplanares. Entonces, el problema se complica muchísimo, todas las ecuaciones. No vamos a verlas aquí, sencillamente que lo que se hace es, esto se llama el problema de Lambert, esta función de coste, lo que vamos a hacer es hacer todos los cálculos para minimizar el combustible principalmente. Podemos hacer tanto el combustible como el tiempo de viaje. En este caso, estos colores de aquí, lo que son básicamente, esta curva de aquí, son básicamente el coste de esas dos maniobras de inicial y final. Entonces, vemos aquí los mínimos, por ejemplo, que tenemos, y si hacemos esos cálculos para Marte, una transferencia entre la Tierra y Marte, vemos que salen aquí cada 2 años. Esto, bueno, está escrito en días, pero básicamente esto coincide más o menos con los 2 años, son 26 meses, creo recordar, de una transferencia que coincide entre la Tierra y Marte. De hecho, bueno, tiene estos dos pequeños lóbulos, ¿no? Entonces, más o menos, esto lo que hace es que tenemos un poquito más de 2 años, tenemos un par de meses de ventana de lanzamiento. Si lanzamos aquí, vamos a llegar a Marte en unos 200 y pico, 300 días, con el mínimo de combustible. Si nos pasamos de esto, en realidad ya estaríamos aquí, estaríamos multiplicando, ya veis, el combustible por 4 o algo así. Entonces, todo eso implica que no podríamos lanzar, básicamente, porque no tendríamos suficiente masa para llevar otras cosas. Entonces, esto funciona muy bien para la Tierra y Marte. Vemos que cada 2 años tenemos esa ventanita donde podemos lanzar. Si hacemos lo mismo para Venus, también tenemos un resultado más o menos parecido. A ver. Un ratón. Miguel, perdón, ¿tienes otro? Le faltan las pilas. A ver. Bueno. ¿Sí? Bueno, a ver, aprieto. Vale, pues sencillamente para Venus lo mismo. En realidad, en vez de hacer el salto hacia arriba, hacia la órbita más exterior de Marte, hacemos el salto hacia abajo. Y más o menos es igual. Es un poquito más complicado, pero más o menos es relativamente parecido conceptualmente. Y tenemos también estas ventanas, en realidad no son 2 años, son creo recordar, es 1,7 años, un poco más de 1 año y medio, también cuando coinciden las órbitas, ¿no? Entonces, para hacer una transferencia a Venus y Marte, tenemos esos pequeños empujes. Con uno aceleras, te vas hacia afuera y vuelves a acelerar para quedarte, y en el otro es, básicamente, frenas, caes y vuelves a acelerar para quedarte. Y, ¿qué pasa? Si hacemos lo mismo para Mercurio, en principio es el mismo resultado. De hecho, Mercurio es muy, muy a menudo, porque de hecho la órbita de Mercurio está cerca del Sol, tiene un periodo orbital mucho menor. En realidad podemos lanzar cada pocos meses, casi podemos lanzar un poco casi cuando queramos. Hay un problema, es que los colores no se ven muy bien aquí, pero en el caso de Marte... Vale, en el caso de Marte estábamos hablando aquí de unos valores de 5 o 6, bueno, estos son kilómetros por segundo, que es una traducción bueno, es básicamente es una traducción, digamos, de la cantidad de combustible que deberíamos llegar. Entonces, digamos, una cantidad de velocidad, se llama, de variación de velocidad. Digamos, para que os hagáis una idea, está muy relacionado con la cantidad de combustible. Aquí son, 6 kilómetros por segundo, más o menos. En el caso de Venus es un poquito más alto, pues 6, 8 más o menos. En el caso de Mercurio estamos hablando de 3 veces más, 3 o 4 veces más. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que cuando lleguemos allí, principalmente para entenderlos, es que Mercurio, cuando estamos allí, llegamos demasiado rápido, está muy cerca del Sol, entonces necesitamos muchísimo combustible para frenar al llegar allí. Entonces, si llegamos allí, no se puede llegar en poco tiempo. De hecho, aquí tenemos unas gráficas. Bueno, perdón, vuelvo a la anterior. Quería decir, a Mercurio se puede llegar con este método y se puede llegar bastante rápido, pero necesitamos demasiado combustible. Eso es un problema. Y ahora, entonces, el siguiente problema. Uno es, como digo, el combustible para, sobre todo, frenar cuando estemos allí. Y el siguiente problema es el tiempo. Si miramos esta gráfica, lo siento, está en alemán, pero básicamente esto es de distancia, esto es una unidad astronómica, el 1 es la Tierra,
que está aquí, si vemos este tipo de transferencia, en realidad para llegar de la Tierra a la Tierra tardaría un año, básicamente lanzaríamos algo igual que la Tierra y después de un año estaríamos en el mismo sitio. Si vamos a Marte, estas transferencias, como decía, es 1 año y medio, perdón, 1 año y medio, perdón, 1,5 de distancia. Estamos aquí hablando de la transferencia es 0,7 años, entonces, pues eso, entre 250 y 300 días. Para Venus llegamos mucho más rápido. Mercurio llegamos rapidísimo, de hecho, tan rápido que hay un problema de frenado. Entonces, para Venus y Marte muy bien. Aquí, lo que comentaba, rápido, pero muy caro. Si miramos a los planetas externos, aquí lo que estamos viendo para Júpiter más o menos puede funcionar, pero vamos a tardar 2 años, 3 años más o menos de transferencia, pero ya Saturno estamos hablando de 6 años. Si queremos ir a Urano, Neptuno o Plutón, estamos hablando de 15 años, 30 años, 45 años solo de viaje para llegar a Plutón. Una locura. Y de hecho no hay ninguna agencia espacial, aunque hay algunas ideas, pero de decir, bueno, la mandamos ahora y ya dentro de una generación o dos, pues ya recibirán los datos. Pues no. ¿Qué pasa? Esto es con este tipo de transferencias sencillas, como digo, para ponerte en llegar allí con la mínimo de combustible. Esto no es factible, sí puedes quizás para Júpiter, quizás para Saturno, pero no más allá. Entonces, lo que se hace es, bueno, hay una opción, como decía antes, es llegar aquí, pasar, como decía antes, y olvidarnos de frenar. Es decir, bueno, llego allí y eso se hizo originalmente y se sigue haciendo, por ejemplo, en la misión New Horizons de NASA a Plutón, unas imágenes fantásticas hace 1 año o 2 de Plutón, o las mismas Voyager, que llegaron muy lejos, lo que hicieron es decir, bueno, vamos a coger el máximo de velocidad hacia afuera, pero nos olvidamos de parar. O sea, nos ahorramos ese combustible y seguimos de largo. Eso es lo más sencillo, digamos. Hay un problema, el problema de la inserción orbital que veremos ahora. La siguiente manera también de llegar más lejos es, sin combustible, es utilizar lo que se llaman las asistencias gravitacionales. Lo que podemos hacer es utilizar la gravedad de los distintos planetas para empujarnos, para tener empuje de esos planetas. Y eso se hace prácticamente todas las misiones que están, digamos, más allá de Júpiter, necesitamos un empuje adicional. Entonces, eso lo que hacemos es un poco hacer estas carambolas por el sistema solar, cogiendo velocidad y saliendo. Entonces, ¿esto cómo funciona también? Solo el concepto, básicamente, es un poco, yo siempre lo explico un poco si vamos corriendo, ¿no? Y nos cogemos a una farola, por ejemplo, corremos y salimos disparados para el otro lado, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Lo único que hacemos en realidad es, si yo me acerco a un planeta con esta velocidad, entro por este lado y salgo por el otro lado y en realidad con respecto al planeta voy a la misma velocidad, ¿no? Imaginemos eso, llego aquí con una velocidad v, me agarro a la farola y salgo disparado para el otro lado con la misma velocidad. Sí, no tenemos rozamiento en este caso. ¿Qué pasa? Si esa farola se está moviendo, si hay un coche, por ejemplo, que llega aquí, yo llego con esta velocidad, me agarro al coche y salgo disparado con un poquito, el coche me ha empujado, me ha cambiado yo con respecto al coche, en este caso con respecto a Júpiter, por ejemplo, iría a la misma velocidad, pero con respecto al Sol o a los demás planetas he ganado muchísima velocidad. Y eso es lo que se hace típicamente con Júpiter, además, porque es muy grande y está justo en ese paso de camino hacia los planetas exteriores y eso se utiliza para coger velocidad. Lo que se hace, digamos, en realidad tú te has acelerado muchísimo y Júpiter lo has, en realidad, frenado un poquito, pero bueno, el peso de un par de toneladas comparado con la masa enorme de Júpiter es despreciable, ¿no? Entonces, esa es la idea de coger el empuje de la asistencia de Júpiter. Aquí una idea, solo, bueno, es este concepto del plano. En realidad, aquí ponemos el ejemplo de Marte. En cualquier entrada, en realidad, si yo puedo, está este plano que yo puedo entrar hacia, en este caso, Marte, en cualquier dirección. Puedo entrar por arriba, por abajo, y entre por donde entre voy a salir por el otro lado. Con lo cual, esto básicamente te da muchísima flexibilidad, que en realidad puedes hacer tu órbita, no lo que quieras, pero bueno, puedes ganar muchísima velocidad y además eso incluso cambiar de plano. Lo más bestia que se ha hecho, de hecho, es en la misión Ulises, esto creo que fue en el año 97, que lo que hizo fue esto mismo, salió de la Tierra, llegó a Júpiter, entrando por arriba, y lo que hizo salió disparado hacia abajo y cambió el plano orbital de 90 grados. Y lo que hizo fue hacer una vuelta al Sol perpendicular al sistema solar, que eso es una pasada. Eso es un alucine. Y
Y, por ejemplo, son otras, bueno, que aquí no tengo ejemplos, ¿no? Pero esto se ha hecho en la misión Saturno-Cassini. Lo que se hacían eran asistencias gravitacionales de Titán. El satélite estaba hecho de tal manera que tenía su apocentro cerca de Titán. Entonces, lo que hacían es, cada vez que pasaban por Titán, podían aprovechar y pasar por arriba o por abajo de Titán y modificar la órbita para estar donde quisieran. Y, de hecho, al final, incluso hicieron lo mismo que aquí, cambiaron su órbita perpendicular para poder después pasar por dentro de los anillos, que es una cosa muy chula, ¿no? Y esto mismo se hará en la misión Solar Orbiter, se hará también con Venus. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que tenemos ahí todos estos elementos, todos los planetas con los que podemos jugar para cambiar nuestra órbita. Digamos, conceptualmente se puede entender, no digo que sea sencillo de ejecutar, ni mucho menos. Y bueno, entonces, eso, ahora hemos visto distintas maneras de llegar a nuestros objetivos, a los... Hola. Hola. Hemos perdido el sonido. ¿Nos escucháis? Ah. Vale. Vale, ¿ahora me oís en Valencia? Sí, ahora sí. Perfecto, vale. Bueno, de baterías voy a hablar dentro de un poquito, o sea que esto entra, si esto pasa aquí, imaginaos cuando pasa ahí arriba. Bueno, pues entonces, voy a cambiarme mientras estos chicos arreglan los micros. Bueno, estábamos hablando hemos ya llegado a la cercanía, digamos, de nuestro cometa, nuestro planeta. Vamos a poner, este es Marte, ¿no? Sí. Vamos a llegar a Marte. Entonces, como decía, si llegamos demasiado rápido, al final no nos da tiempo, nos pasamos de largo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar atrapados por la gravedad marciana. Entonces, si no tuviéramos un frenazo aquí, seguiríamos en una hipérbola. Lo que tenemos que hacer, lo primero es hacer un frenazo aquí lo suficiente. Vale, ahora sí. Pues tenemos que hacer frenar lo suficiente para poder entrar en órbita. Lo que se llama una órbita de captura y típicamente es eso, son de, bueno, de hecho incluso millones de kilómetros, ¿no? De hecho, las típicas órbitas iniciales, como decía, las primeras misiones que se hicieron en los años 60 eran todas de lo que se llama un sobrevuelo, que pasaban de largo. Si tienes suficiente combustible, puedes frenar y puedes entrar en una órbita muy elíptica. Y después, una vez que ya no te has pasado de largo, lo que se hace es eso, ¿no? Primero, haces un frenazo lo suficiente para no pasarte de largo. Es justo, digamos, pues llegarías a la parábola, que sería desde una hipérbola hasta una parábola que se uniría en el infinito. Entonces, bueno, un poquito mejor que una parábola, vamos a hacer una órbita que tenga un periodo de un mes incluso, ¿no? Entonces, después, poco a poco, una vez que ya estamos ahí, vemos que todo ha funcionado, no se ha roto nada, y después, dentro de unos días, volvemos a encender los motores, otra vez otro pequeño frenazo y volvemos a bajarla. Y poco a poco, ya una vez que ya estás en órbita, no te has pasado de largo, empiezas a bajar. Aquí, por ejemplo, podría comentaros también el ejemplo de Akatsuki, la misión japonesa que fue a Venus. Y, de hecho, cuando llegó a Venus, todo perfecto, con una órbita típica de transferencia, como comenté antes, cuando llegaron aquí, encendieron los motores y no se encendieron. De hecho, no recuerdo bien, no se llegaron a encender o se apagaron al principio. Entonces, se pasaron de largo con la suerte que tuvieron. En realidad, como ya estaban en esa órbita, en las cercanías, digamos, de Venus, coincidía que después de 5 años se iban a volver a encontrar con Venus. Entonces, lo que hicieron con los... no con el motor principal, sino con los thrusters pequeñitos, los otros cohetes pequeñitos que veremos ahora, los usaron para hacer un frenazo con mucho más tiempo. En vez de hacer un frenazo muy gordo aquí, ya fueron frenando muy poco a poco y consiguieron, aún así, después de 5 años, meter el satélite en órbita. ¿Qué pasa? No consiguieron llegar a la órbita inicial que querían, sino que este apocentro está mucho más lejos, pero aún así, siempre digo que a los japoneses les pasa de todo, pero son capaces aún así de conseguirlo, y la verdad es que es increíble que lo hayan conseguido solo, o sea, entrar en órbita en otro planeta sin el motor principal, solo con los trastes pequeñitos. Eso es increíble. Entonces, bueno, como decía, este frenazo es una de las partes casi la más crítica de la misión.
entrar en órbita y no pasarse de largo, pero con combustible todo este proceso cuesta muchísimo combustible también. Lo principal es esto de aquí. Por ejemplo, en ExoMars es 1 tonelada y 300 de combustible se gastó solo en esta entrada de aquí. Y después, poco a poco, hay que bajar el apocentro. ¿Qué pasa? Esto también cuesta mucho combustible y entonces, ¿qué pasa? El científico que diseñó la misión al principio, en el caso, por ejemplo, de ExoMars, ellos querían hacer ocultaciones solares porque quieren buscar metano. Y para hacer eso tienen que estar exactamente en una órbita circular. Y dices, pero claro, no soy capaz de llegar a un círculo. Es imposible con combustible, cuesta demasiado. Entonces, lo que se hace, y se ha hecho ahora en ExoMars, de hecho, acabamos hace un mes, ha sido bajar el pericentro, que es esta zona donde la altura del satélite está más cercana, es bajarlo lo suficiente, de hecho, hasta unos 100 y poco kilómetros para que el satélite se roce con la atmósfera, que vaya rozando con la atmósfera, entonces se va frenando muy poquito a poco. En cada pasada por aquí, esto se baja un poquito, ¿no? Unos pocos metros incluso. Entonces se va haciendo muy poco a poco, tan poco a poco, de hecho, que todo este proceso ha durado 12 meses en el caso de ExoMars. Empezó en marzo de 2017 y acabó hace justo un mes. Y se ha conseguido llegar a una órbita casi circular. En realidad lo que se hace es llegar a una órbita casi circular. ¿Qué pasa? Cuando vas bajando, cuanto más bajes, también no solo bajas la altura, sino que bajas también la velocidad. Cada vez va más rápido. Cada vez va más rápido aquí cerca y entonces este proceso es muy crítico. Estás rozándote con la atmósfera, que puede variar. Depende de la meteorología, digamos, que haya ese día. Puede haber más o menos gas, con lo cual te puedes frenar más o menos. Con lo cual tienes que ir corrigiendo, sobre todo al principio, ver cada vez que haces una pasada, corregirlo y volver a colocar el satélite y demás. Entonces, lo que se hizo es llegar a una altura, digamos, razonable y a partir de ahí ya se hizo el último saltito. De hecho, bajaron desde 100.000 kilómetros hasta 1.000 kilómetros usando aerofrenado y ya el último saltito de 1.000 kilómetros a 400 kilómetros, que es la órbita final, se hizo ya con un salto controlado, un descenso con maniobra controlado. Entonces, bueno, quería comentar aquí también, en el caso de que haya una sonda, como por ejemplo hubo en el caso de Mars Express y en el caso de ExoMars. Este es el momento donde tú tienes que soltar una sonda, porque de hecho si después estás aquí ya en órbita es bastante complicado, digamos, si estás aquí, mandar una sonda al planeta. Necesitas básicamente que esa sonda tenga un empuje mayor, sacarla de la órbita, digamos, para apuntar a Marte una vez que tú estás en órbita es muy complicado. Entonces, lo que se hace es, cuando estás llegando al planeta, lo que se hace es te pones en trayectoria, digamos, de colisión hacia el planeta y sueltas la sonda en ese caso. De hecho, bueno, también nosotros en la ESA, pero lo hacemos complicado. Normalmente los americanos mandan la sonda por un lado con su trayectoria y los orbitadores por otro lado. Nosotros en las dos misiones que hemos hecho llevamos todo junto, llegando hacia Marte. Entre 3 días, una semana antes, lo que haces es pones todo el conjunto apuntando a donde quieres apuntar en la superficie y sueltas la sonda de aterrizaje. Se lo suelta con un spin, una pequeña rotación, como veremos después, para que no se vuelva loca y empiece a dar vueltas. Simplemente se le da una rotación como una peonza para que quede estable y justo después, esto también es muy crítico, tienes que volver a mover todo el satélite para que no se vaya el satélite detrás, ¿no? Entonces soltamos ahí la sonda de aterrizaje y volvemos a corregir. Solo comentar aquí, por ejemplo, de la fase de Schiaparelli. Lo que llegamos a una velocidad de unos 21.000 kilómetros por hora a la atmósfera marciana. Más o menos el punto de interfaz se llama unos 120 kilómetros, que es donde ya empieza a haber un rozamiento importante. Y el primer frenazo importante se hace con un escudo térmico, sencillamente con el propio escudo, que por cierto estaba fabricado aquí en Madrid por una empresa española, por Casa. Y bueno, siempre cuento aquí la anécdota ¿sabéis qué aislante térmico se utilizaba para es algo que todos tenemos en la cocina? El corcho, exactamente. El mejor aislante tiene obviamente algunas otras resinas y polímeros y demás, pero el material que se utiliza principalmente para muchos lanzadores y también se ha utilizado para entrar en Marte es corcho ibérico. Además, creo que es la contribución más importante de Portugal a la industria aeroespacial, es el corcho portugués.
y eso se utiliza para que podamos tener una temperatura, creo recordar, de unos 2000 grados en el exterior y estar por debajo de 100 grados en el interior, ¿no? A unos pocos centímetros tenemos ese aislamiento. Entonces, bueno, solo con ese frenazo en la atmósfera tenemos suficiente para pasar de unos 20.000 kilómetros hasta pues, unos 1.700 kilómetros por hora, pero aún así, eso si fuera la Tierra, con eso, entre el frenazo y el paracaídas sería suficiente, pero en Marte no hay suficiente atmósfera, con lo cual necesitamos frenar más, entonces necesitamos este paracaídas y después también necesitamos retrocohetes. Solo con un paracaídas no es suficiente, llegaría demasiado rápido. Entonces, lo que se hace, eso es soltar el paracaídas y después, cuando estamos más o menos, en este caso, a 1 kilómetro, lo que se hace es que la sonda baja con sus propios retrocohetes hasta, en este caso, a una altura de los 2 metros para ya caer desde aquí hasta el suelo. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle en Schiaparelli, pero bueno, de hecho, tanto Beagle 2 como Schiaparelli, ninguna de las dos funcionó por razones distintas, pero bueno, en este caso, de hecho, lo que pasó aquí es todo estaba, digamos, cronometrado hasta esta altura. Llega un momento aquí, que es cuando la sonda que está aquí dentro, es cuando empieza a tomar sus propias decisiones. Hasta aquí está todo cronometrado, pero aquí la sonda ya empieza a tomar medidas de altura, de posición, y ya empieza a decidir, vale, a qué altura estoy, voy a soltar los paracaídas. Lo que hubo aquí, cuando se soltó el paracaídas, hubo un pequeño sensor, que hablamos también de los giroscopios, que es justo también el que nos ha generado problemas en Mars Express. Se saturó, una pequeña saturación, quiere decir básicamente que lo típico cuando muchas veces pone 999, ¿no? Que de repente hay un pico en cualquier sensor, es algo muy típico, pero es algo que no estaba configurado en el software. Básicamente durante 15 milisegundos, sencillamente cuando el paracaídas se abrió, pegó un golpe, digamos, ¿no? Entonces hubo un pico en la medida, que era más o menos de esperar, pero no estaba esos tests suficientemente configurados bien para que no se esperaba ese valor, ¿no? Entonces, eso lo que hizo, aunque fueron solo 15 milisegundos, ese pequeño error se metió en el software de a bordo y entonces todos los cálculos a partir de aquí lo que hizo era, básicamente este era el giroscopio, que es lo que dice hacia dónde está apuntando, qué ángulo hay con respecto al suelo. Entonces, estaba tomando medidas con el radar y estaba calculando, estoy a 3 kilómetros de altura, pero eso para corregirlo lo estaba multiplicando por el coseno del ángulo. Dice, bueno, si estoy aquí son 3 kilómetros, en realidad si estoy así yo mido 5, pero en realidad son 3. Al tener un dato saturado, estaba midiendo, creo recordar, 160 grados o algo así. Con lo cual, el ordenador de a bordo pensaba que estaba mirando hacia arriba. Con lo cual, básicamente esos 3 kilómetros, el resultado le daba menos 3 kilómetros. Entonces, el software de a bordo decía if menor que 0, y dice, vale, ya estoy en tierra. Perfecto. Entonces ya suelto paracaídas, apago motores, tal, y empiezo a hacer ciencia. Y de hecho aquí, a 3 kilómetros de altura, se soltó, empezó a hacer ciencia, todos los instrumentos empezaron a funcionar como si estuvieran en el suelo, pero no estaban en el suelo y de hecho se estrelló. Pero bueno, esto es un detallito solo para deciros, pues todo lo que hemos pasado desde la Tierra con el lanzador, todo el viaje y aún no habíamos, ya estábamos a puntito, pero había un pequeño valor, una saturación de 15 milisegundos en un sensor que de hecho funcionaba de maravilla, o sea, el sensor hizo perfectamente, pero bueno, por un error de ahí, digamos, de configuración y de test, pues todo se fue al garete, ¿no? Entonces, pues un pequeño detalle un pequeño error puede echar al garete toda la misión. Bueno, en fin, ahora volvemos a cosas que sí han funcionado. Las órbitas no voy a entrar en detalle, sencillamente deciros que, bueno, ya estamos en principio en órbita alrededor del satélite y os va a comentar varias órbitas Julia el jueves. Sencillamente ver que depende de los requisitos que tengamos de resolución, de las cámaras y demás, pues podemos poner la órbita en un sitio o en otro dependiendo de lo que necesitemos. Vale, entonces, el primer problema que vamos a encontrar estando en el espacio es el ambiente espacial. En el ambiente espacial tenemos problemas de radiación, sobre todo, por ejemplo, no solo lo que nos viene del... No solo lo que nos viene del Sol, de hecho, por ejemplo, esto son medidas, no son modelos, pero bueno, basados en medidas de varios satélites, de una llamarada solar que va pasando por los distintos planetas y esto afecta a todos los instrumentos, no solo los instrumentos científicos, sino los propios instrumentos del satélite de saber cómo se mueve y dónde está. Y esto pasa también en Júpiter. De hecho, tengo aquí un vídeo
Esto es un vídeo de una misión también NASA-ESA, de la misión SOHO, que de hecho está ahí fuera el modelo. Y estos son imágenes observando el Sol. Y aquí podemos ver la actividad solar. Y, por ejemplo, veis lo que pasa en una cámara. De hecho, una cámara que está preparada para observar el Sol, además. O sea, que en principio está con toda la protección necesaria, pero vemos lo que pasa cuando una de estas llamarazas llegan a la instrumentación. Entonces, no solo son estas partículas de alta energía que vienen del Sol, sino las que vienen, lo que se llaman rayos cósmicos, que vienen de fuera del sistema solar y que de hecho son mucho más potentes todavía que incluso que los del Sol. Y estos afectan todos los instrumentos y todos los sensores que hay en el satélite. Y bueno, no voy a comentar más que esto, vamos a ir ya al satélite en sí, que no hemos hablado todavía. El satélite, todo lo que hace falta, estos son algunos de los elementos, todo lo que hace falta para que esa carga útil, que es lo que hablábamos antes, los instrumentos, las cámaras, sensores, funcionen. Entonces, todos estos subsistemas hay que tener en cuenta para que esa cámara, por ejemplo, llegue a funcionar. Entonces, uno por uno, primero, la estructura. Obviamente necesitamos una estructura que mantenga todo unido. Esa es la estructura primaria del satélite, donde está acoplada todos esos elementos. Y las estructuras secundarias se llaman a eso, básicamente, que son para llevar equipos y mecanismos. Y aquí pongo un ejemplo que es algo típico, por ejemplo, de estas de aquí, lo que se llaman las booms, no sé cómo se dice en español, como los bastones, la botavara sería en español, ¿no? Digamos, si tú le preguntas a un científico que lleva un magnetómetro, él lo que quiere, obviamente, es tener su medida de campo magnético perfectamente aislada de cualquier fuente electromagnética que pueda haber. Pero, claro, estás llevándolo con un satélite que tiene, obviamente, muchísima electrónica. Entonces, él te va a pedir que haya, por ejemplo, pues menos de un microtesla de contaminación. Pero eso implica que necesita una extensión de que a lo mejor te pide que tengas 50 metros, que su instrumento esté a 50 metros del satélite. Pero eso no puede ser. Entonces, ¿cómo hacerlo? Obviamente ya ni siquiera cabe en el lanzador, como veíamos antes. Entonces, hay que extenderlo, ya necesitamos un mecanismo que se mueva. Y, básicamente, para los ingenieros, cualquier cosa que se mueva es malo. Cosas en el espacio que se mueven, malo. Acordaros si algún día tenéis que hacer esto, porque os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del primero de este instrumento MARSIS, que también está en Mars Express, cuando el primer científico loco dijo que quería ver si había agua en el subsuelo marciano y quería llegar a ver si había agua en el subsuelo hasta varios kilómetros de profundidad. Dice, pues a ver, ¿pero qué necesitas para hacer eso? Pues necesito una antena de 40 metros. Vale, muy bien. A ver, pero ¿cómo que una antena de 40 metros y solo no nos cabe? Dice, no, pero lo hacemos plegable y tal, que se mueva. Entonces, madre mía, a ver cómo hacemos que esto, porque necesitas unas bisagras automáticas que se extiendan y tal. Entonces, se pusieron ahí todos los ingenieros a pensar y cómo podían hacerlo de manera que funcionara sin mucha electrónica, con muy poco peso, obviamente. Entonces, lo que consiguieron, lo que inventaron, esta super idea, súper chula, que es básicamente una especie de, como una pajita, digamos, una pajita de Coca-Cola de 20 metros. De 20 metros por cada lado. Es esto de aquí. Entonces, lo que haces es, esta pajita la doblas y la comprimes. Está así. Entonces, la llevas comprimida y una vez que estés así, la sueltas y automáticamente, como un muelle, típico de estas cajas sorpresa, ¿no? Que te sale un muelle y sale disparado, pues es justo lo que se inventaron. Entonces, es en realidad un tubo de plástico, un tubo de Kevlar, de 20 metros por cada lado, y una vez que se abre sale disparado. Entonces, hicieron todos los modelos. Esto es aquí la antena montada en el satélite y estaban todos los modelos para estas bisagras, digamos, ¿no? Con todos los cálculos de energía elástica para que cuando se abriera saliera disparada. ¿Qué pasa? Esta idea fantástica, maravillosa, ¿qué pasa? Primero ya, claro, cuando sale disparado todo se mueve, ¿no? Y entonces, justo cuando estaban llegando, estaban ahí haciendo todos los cálculos de energía térmica, las iluminaciones y demás. Entonces, alguien mandó un email en el último momento diciendo, oye, que bueno, no os asustéis, pero bueno, hay alguna posibilidad de que haya alguna bisagra que no se abra depende básicamente de la iluminación, ¿no? Que tenga esto, si hace más calor, tiene más energía o menos. Entonces, puede que no todas estas bisagras se abran. Entonces, esto es como debería ser. Puede que haya alguna que se quede así medio colgando, ¿no? Pero claro, si esta bisagra, en vez de ser esta de aquí, la 9, es la 7, puede que ser que este brazo se quede colgando y vuelva, rebote y le dé un golpe a satélite.
y eso podía pasar y de hecho se canceló el release, el despliegue de la antena durante 1 año y pico. Entonces lo que dijeron, bueno, vamos a posponer todo por si acaso. Primero hacemos las medidas con todos los instrumentos y después de 1 año, ya cuando estemos seguros, hacemos el despliegue de la antena. Se tardó 1 año y entonces se hizo el despliegue de la antena. De hecho, bueno, esto es uno de los modelos que se hacían, ¿no? Y veías cómo podían algunas de estas bisagras quedarse ahí y en algunos casos volver muy cerca del satélite y daba un poco de miedo. Entonces, lo que se hizo es, se movió el satélite para ponerlo, esta estructura donde está la antena, para ponerlo a la sombra, para que tuviera el mínimo de energía posible, entonces, para que no saliera disparado y volviera hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que se hizo, salió, y de hecho lo que se veía, estos son los datos de orientación del satélite, se veía que el satélite, en principio todo funcionó, pero se veía que el satélite se quedaba ahí como bailando, haciendo algo raro que no eran capaces de controlar. Entonces, a ver qué pasa aquí. Hay algo que se mueve por ahí, pero no sabemos muy bien dónde, porque además no hay ninguna cámara que apunte ahí. Estás a ciegas completamente, solo viendo que el satélite, las ruedas de reacción no consiguen mantenerlo. Entonces, lo que hicieron, dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mover el satélite para que se ilumine, otra vez tenga más energía, y de repente lo movieron y lo que hizo el satélite fue esto, point. Y esto fue justo la extensión del último brazo, que donde ya se iluminó y pusieron aquí a 70 grados, estaba originalmente 37 para no iluminar esta zona de aquí. Movieron el satélite, empezaron a iluminar justo esa bisagra, digamos, y ya hizo clonk y se quedó, y todo a salvo hasta ahora, lleva 14 años funcionando muy bien. Esto es solo una anécdota para que recordaros, en el espacio, si se mueve, malo, ¿vale? Entonces, bueno, es sencillamente eso, son los mecanismos, que parece algo muy fácil, bueno, pones una bisagra y ya está, hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, vamos a propulsión. Básicamente, estamos en el espacio y, bueno, cuando lo haces con niños también, si quieres moverte en el espacio o en la Tierra, ¿cómo haces? En la Tierra tienes que moverte con respecto a algo, tienes que empujar otra cosa. Tienes que empujarte con respecto a algo. En este caso no tenemos nada a lo que agarrarnos, entonces la idea es, bueno, es básicamente echar combustible a la mayor velocidad posible, esa masa a la mayor velocidad posible para por reacción moverte en el otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se usan muchos tipos de combustible. Los de combustibles sólidos son más para lanzadores porque no se pueden controlar. Lo que se usa normalmente, en nuestro caso, sobre todo en misiones planetarias, es de dos combustibles mezclados, hidracina y un oxidador. Entonces eso lo puedes controlar muy bien con sus tanques y demás. Aquí se ve todo el sistema de tanques, todo duplicado para que no haya problemas. Y hay un sistema no solo de depósitos, que está aquí, sino también un sistema de oxígeno. También otra anécdota muy curiosa, que también tenemos en Mars Express y en Venus Express y todas las misiones. Que, claro, llevamos 14 años. Entonces, ¿cómo inventas un sensor que te diga cuánto combustible queda? Porque en el coche, obviamente, pues bueno, el combustible está aquí, flota, pones una boya, digamos, ¿no? Y es un sensor. En esto, según se va gastando, va volando un poco por donde quiere. Lo que se hace, de hecho, no solo hay un combustible de combustible, o sea, perdón, un depósito de combustible, sino que hay otro depósito de helio. Que este helio lo que va haciendo es empujando el combustible hacia un lado. Pero ya cuando estás muy abajo, que es en el caso de misiones ya de mucho tiempo, como Mars Express, teníamos, quiero recordar, no me acuerdo ahora, pero unos 600 kilos o algo así de combustible, y ahora estamos en 5, 6, 7 kilos. Entonces estamos ya muy abajo. No sabemos, de hecho, si hay alguno que está aquí atrapado en las esquinitas y demás. De hecho, hay unos sistemas como una especie de esponjas que lo que hacen es que lleven ese combustible hacia allí, pero es muy complicado saber cuánto queda de verdad y cuánto es utilizable. Pues bueno, lo mismo, más cosas que son complicadas en el espacio de hacer que cuánto combustible nos queda. De hecho, se ha intentado durante mucho tiempo, lo hemos intentado con todos los sensores de temperatura, por ejemplo, calentar el depósito, muy poquito, claro, y ver cómo varía la inercia térmica para ver cuánto queda y demás. Entonces, bueno, los propulsores son dos tipos principalmente, el motor principal, en este caso unos 400 newtons, y los thrusters pequeñitos son estos de aquí, que son de 10 newtons, que son, como veis, mucho más pequeños, que estos en realidad se utilizan para maniobras o muy pequeñas
o para mover el satélite, que es lo siguiente, perdón, de aquí. Tenemos este principal y estos pequeñitos repartidos un poco por todo el satélite para básicamente movernos en orientación o para maniobras muy pequeñitas. Esto es lo que comentaba antes, que en el caso de la misión japonesa, Akatsuki, el motor principal no funcionó y entonces tuvieron que utilizar los motores auxiliares, digamos así. Comentar solo para el futuro, el único otro medio de moverse en el espacio es con velas solares, utilizando este digamos, pequeño, minúsculo empuje del Sol, pero es muy pequeñito. Además, hay un problema muy grande, que es llevar una antena, como decíamos. Tienes que llevar una antena enorme que también pesa, y extenderla es un problema. Se ha probado ya en un par de misiones, una misión aquí de 14 metros por 14 metros, y bueno, se movía a 100 metros después de 6 meses. Entonces, bueno, se puede hacer para misiones de muy largo recorrido, a muy lejos se podría hacer, pero bueno, ahora mismo es por demostrador tecnológico, no se usa en la práctica. Vale, el siguiente paso que estábamos comentando es movernos, digamos, en el espacio, trasladarnos de un sitio a otro. Es lo que se usaba el motor principal. El siguiente paso ahora es, que queremos hacer es también, yo quiero apuntar mi cámara, ya he llegado a Marte, estoy donde quiero estar, pero quiero que mi cámara apunte allí, tengo que mover todo el satélite. Entonces, una opción es utilizar estos thrusters de aquí, pero eso gasta combustible también. En realidad, hay un método mucho más chulo, que es poder hacerlo gratis, que podemos movernos en el espacio sin todo lo gratis es mejor, en este caso sobre todo allí, si estamos a 150 millones de kilómetros. Lo que se utilizan es las ruedas de reacción, y a mí siempre me gusta decir que para movernos en el espacio usamos una rueda de bicicleta. Y a ver si funciona este vídeo. Y bueno, vosotros que sois profes también os pongo esto siempre porque son ejercicios muy chulos para chavales, ¿no? Para hacer una rueda de bicicleta cualquiera. La rueda de bicicleta, si la ponemos normal, se cae por gravedad. En cambio, si le ponemos una rotación, básicamente algo que gira tiende a quedarse en esa misma posición. Y en este caso, lo que estamos haciendo es, la fuerza de la gravedad está tirando de la rueda hacia abajo, y entonces la rueda no quiere ir hacia abajo, quiere quedarse ahí porque el momento angular le pide quedarse ahí. Entonces, como estoy tirando hacia abajo, lo que está haciendo es girar para compensar, ¿vale? Es un poco... Es algo que yo, un concepto que no entendí incluso cuando estaba en el instituto y casi a los primeros años de universidad, hasta que ves cosas así, cuando te explican los vectores, la regla de la mano derecha y todo esto que va hacia aquí, no me cabía en la cabeza, hasta que ves cosas aquí y todavía honestamente no sé muy bien cómo funciona el principio, pero lo ves ahí y ves que funciona y está ahí. El momento angular existe, y lo mismo que haces una peonza. Tiras una peonza y eso tendría que caerse, pero porque está girando tiende a quedarse recto. ¿Vale? Y lo mismo también que mantiene las órbitas de los planetas y muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo usamos esto? Pues dices, bueno, pues esto lo puedo usar en el espacio, porque esto, además, un rozamiento mínimo, podemos poner en un espacio que gire y hacer que se quede quieto. Entonces, de hecho, pues el primer ejercicio con un Discman, esto ya los niños de hoy no creo que se acuerden lo que es un Discman, con un MP3 no funciona, pero bueno, alguno se acordará. Entonces ponemos un Discman, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, y veíamos ahí el Discman estaba apagado y le dabas un golpecito y giraba el disco. En cambio, si le damos al play, está un disco pequeñito, que es un disco, un CD, no sé cuánto pesará, pero unos 50 gramos o algo así. Solo con esos 50 gramos ya veis que ya no se mueve, ya tiende a quedarse quieto. Entonces, no sé si puedo acelerar un poquito. Voy a acelerar un poquito el vídeo. Entonces, eso lo que hace, hemos creado un giroscopio en este caso. Hay dos cosas que se pueden hacer con esto. Uno es, con ese giroscopio, es averiguar cuánto te mueves. Y eso lo vamos a ver ahora. Es que ese giroscopio, si tú lo obligas a girar, esa rueda va a girar más o menos. Entonces, sabes que es lo mismo que un poco lo que tenemos en el oído, digamos, o lo que tienes para averiguar las rotaciones. Pero no solo puedes averiguar, no puedes usarlo para saber tu movimiento, para detectar el movimiento, sino para inferirlo. Lo vamos a ver ahora también. Si en este caso lo que podemos hacer es, ahí teníamos nuestro satélite pequeñito, estable en un eje. Si ahora ponemos dos ejes, como estos dos Discmans, se van a quedar quietos en dos ejes. Ya. Y de hecho, bueno, ya voy a la parte final, ¿no? Por aquí. Lo que hacemos al final es poner tres ejes y tenemos que
nuestro pequeño satélite con 3 ruedas de reacción, se llaman en este caso. No estamos usando las ruedas, los discos en este caso, para detectar el movimiento, sino para estabilizarlo. Tenemos nuestro satélite ya estabilizado en 3 ejes, con lo cual no se va a mover hacia ningún lado. Por mucho que le demos, bueno, obviamente esto es un Discman, pero por mucho que le demos, lo que se usa son ruedas mucho más grandes. Entonces aquí ya podemos tener un instrumento, en este caso aquí el astronauta lo que tenía a mano es una linterna, entonces podemos tener nuestro instrumento y apuntarlo en una dirección determinada. Y ahora, esto el Discman no lo hace, pero si quisiéramos, podríamos, variando la rotación de los Discmans, podemos acelerar una de las ruedas y hacer que gire hacia la izquierda, o frenarla y acelerarla de arriba, y podemos movernos gratis. Solo nos cuesta electricidad, pero digamos en el espacio son ruedas muy buenas, como bueno, estas son las ruedas reales que se utilizan, de 5 kilos cada rueda. Estamos aquí, todos los satélites tienen, bueno, los satélites grandes, los que se llaman estabilizados en 3 ejes, tienen estas ruedas de reacción repartidas por ahí. Entonces vas acelerando estas ruedas o dejándolas o frenándolas para poder moverte hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, solo decir también otra opción es decir, no llevo estas ruedas de reacción y lo que giro es todo el satélite. En algunos casos se hizo, por ejemplo, con Giotto, se hace con muchos satélites aquí arriba, algunos de los que están aquí fuera de clúster, por ejemplo, les da igual la orientación. Gaia mismo, el que está ahí fuera justo a la entrada, es un satélite enorme, todo el satélite entero va girando. Entonces, ya solo con esa rotación hace que se quede quieto el satélite. Entonces, no le hacen falta estas ruedas. Y bueno, tenemos por un lado, como decía, tenemos la manera de movernos, de forzar un movimiento en el espacio, pero ahora tenemos que también saber dónde se mueve el satélite, dónde estamos, ¿no? Y entonces, eso es lo que son la parte de los sensores. Y entonces, hay 2 métodos. El primero es igual que el que tenemos nosotros. Como sabemos cómo nos movemos, pues el primero es con los ojos, viendo hacia afuera dónde estamos. O el que utiliza un barco en el mar, pues es viendo las estrellas. En este caso, lo que se hace es literalmente tener una cámara que está apuntando a las estrellas constantemente y apuntando a esas estrellas triangulan, como hacían los navegantes hace cientos de años, y utilizando esos, lo que se llaman Star Trackers. Y es lo mismo que tenemos en todos los satélites también, o en casi todos los satélites. Este es Mars Express, este es ExoMars y los Star Trackers están aquí arriba. Tenemos estos Star Trackers, entonces estamos viendo todo lo que hay fuera y estamos triangulando para saber lo que hay. Otra anécdota de Rosetta, esto es lo que se supone que tenía que ver Rosetta cuando llegaba al cometa y, bueno, para qué utilizaba. ¿Qué pasa? Esto es lo que midió cuando estaba muy cerca del cometa. ¿Y esto es por qué? Porque estaba ya el cometa, y bueno, Julia es una experta en estos temas de polvo. Básicamente había mucho polvo, entonces los Star Trackers tomaban todas estas partículas como si fueran estrellas y se volvían locos. Y de hecho, por eso tuvieron que alejar el satélite del cometa para que los Star Trackers siguieran funcionando. Otra anécdota que comentaba, vamos a ver, bueno, da igual, de lo que ha pasado en Mars Express estos días. A ver, un momentito. Aquí. Este es Mars Express con los Star Trackers. También hay momentos en los que los Star Trackers no funcionan, que es momentos, por ejemplo, cuando tienes el Sol o tienes Marte en el medio. Estás con esta cámara y apuntas a Marte, porque coincide que los Star Trackers no funcionan. En ese caso se utilizan los giroscopios y eso lo que hacen es como esas ruedas de reacción que veíamos antes, pero mucho más pequeñitas. De hecho, en este caso ni siquiera son ruedas, son unos giroscopios láser, pero bueno, básicamente lo que se hace es calcular rotaciones. Es lo mismo, digamos, que haríamos si tú vas caminando. Yo sé exactamente dónde estoy porque estoy viendo hacia afuera. De hecho, puedo cerrar los ojos y puedo seguir más o menos sabiendo dónde estoy durante un tiempo, porque yo tengo mis sensores aquí, serían más o menos mis giroscopios internos, que hace un cálculo relativo de cómo voy variando. ¿Qué pasa? Esto es una medida relativa. Entonces, yo, si paso, no sé, 30 segundos, yo no me atrevo mucho, pasas 30 segundos ya no sabes exactamente dónde estás, porque ese error se va acumulando. Entonces, llega un momento que ya no sabes hasta dónde estás mirando. No es como la gallinita ciega, al principio das una vuelta y vale, pero ya después no. Pues lo mismo con los giroscopios. Estos Star Trackers se pueden ocultar durante un par de minutos, pero más no, porque si no los giroscopios no funcionan. Entonces, siempre tenemos los giroscopios encendidos para compensar, para que el algoritmo pueda calcular exactamente la posición
con una medida inercial, se llama una medida externa. Yo tengo siempre la referencia exterior. Lo que ha pasado en Mars Express ahora, después de 14 años, es que los giroscopios internos, tenemos 6, han empezado a fallar, pues llevan 14 años encendidos. Por lo cual, bueno, por una parte han hecho su trabajo. ¿Qué pasa? El ordenador de a bordo, aunque en realidad no lo necesite, porque tiene referencia externa, necesita en el código, está escrito que necesito datos de los giroscopios. Entonces, hemos tenido que reescribir el código del satélite para que el satélite no necesite los datos de los giroscopios y utilice solo de los Star Trackers. Que conlleva también un problema en particular para Julia también y los compañeros, es que ahora ya vamos a funcionar sin giroscopios, pero tenemos que asegurarnos de que los Star Trackers nunca se ocultan, porque si se ocultan, el satélite ya sí que se pierde completamente y no es capaz de recuperar. Entonces, bueno, por eso es la razón de que ayer por la noche se reseteó todo el software del satélite, reinstalar todo para que funcione sin giroscopios. Bueno, siguiente paso, la potencia. La potencia, estamos hablando aquí potencia eléctrica, ¿vale? Siempre cuando, en este caso, lo mismo, esa cámara pequeñita que teníamos, por muy poco que pese, siempre va a consumir electricidad, como una bombilla, por ejemplo. En este caso, un satélite entero está hecho, obviamente, para consumir muy poquita electricidad. De hecho, la mayoría de los satélites estándar pequeñitos consumen prácticamente como una bombilla de alta potencia, unos 100, 200, 300 vatios. Es muy poquito. Tienes que hacer que todo ese sistema de 5 toneladas funcione con muy poquita cantidad. Ya hay satélites más grandes, como algunos, en este caso, MRO, o incluso, bueno, los satélites ya modernos también, porque lo que veremos ahora. El problema es obtener esa energía, por eso están hechos para que consuman muy poquito, porque no tienes energía. Entonces, los más antiguos consumían menos, los más modernos y más potentes tienen más electricidad, y después ya hay cosas mucho más grandes, del tamaño, digamos, de una casa, como la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, ya estamos hablando de 50 kilovatios. Pero bueno, ahí tienes varias misiones que van llevando cada vez más y más paneles solares. Y después también cuando te dicen, sí, ¿por qué no llevamos humanos a Marte y demás? Porque claro, todo eso necesitas enormes cantidades de energía que ahora mismo no somos capaces de generar si no es con energía solar. De hecho, esa es la respuesta de cómo llevamos esa energía. Bueno, puedes llevar con una batería si es algo muy pequeñito, como algunas sondas, por ejemplo, Schiaparelli, o algunas sondas que van a utilizarse solo durante unas pocas horas o días, puedes llevar una batería que dure lo que dure y se acaba, ¿no? En el caso de los satélites, si quieres que algo funcione durante más tiempo, necesitas paneles solares. Entonces, ¿qué pasa también? Los paneles solares, primero, que son muy poco eficaces. Los paneles solares antiguos tienen una eficacia del 10%. Hoy en día ya estamos llegando al 30% de eficiencia, pero aún así necesitamos básicamente muchísima área para cubrir las necesidades de un satélite. Además, aún encima tenemos que hacer que los paneles solares apunten al sol siempre, con lo cual necesitamos que se muevan. Esto ya, bueno, es un sistema que se utiliza en todos los satélites, con lo cual es muy, muy fiable, no causa problemas, pero no causa problemas mecánicos, pero sí que nos causa muchísimos problemas a la hora de hacer observaciones. Siempre nos estamos volviendo locos siempre cuando la cámara, por ejemplo, quiere observar el volcán, por ejemplo, o el polo, y tienes que girar todo el satélite y ponerte así, patas arriba, para que el sol siga llegando a los paneles, sin, obviamente, iluminar ninguno de los otros lados. Bueno, es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, es una limitación muy, muy grande. Y después, obviamente, el flujo solar, que cuanto más te alejes de la Tierra, esto va con el cuadrado de la distancia, con lo cual, en Marte, que está solo un 50% más lejos, tenemos menos de la mitad de flujo. Después, como decíamos, las baterías, aquí siempre pongo la foto de un móvil porque las baterías, como muchas otras cosas, incluso también los paneles solares, tipos de tecnología que se utilizaron primero en sistemas espaciales y después se han utilizado en nuestro día a día, ¿no? Entonces, las baterías de ion litio, que cuando se lanzaron en Mars Express eran algo súper innovador, hoy en día esas mismas baterías de ion litio son las mismas que tenemos en los móviles. Con la diferencia que en el caso de Mars Express, por ejemplo, llevamos la batería usándola 14 años, digamos 14 años utilizándola, y tenemos que tener muchísimo cuidado y nunca bajar
de 45% del DOD famoso que nos está volviendo locos siempre, pero si queréis mantener la vida de vuestra batería, hacer como nosotros y 45% nunca bajar de la mitad, digamos, de descarga, y así tendréis vuestra batería los próximos 14 años. Y eso es lo típico que tenemos que hacer, lo mismo, cada vez que tenemos un eclipse, por ejemplo, un eclipse quiero decir que el satélite, si eso es el Sol, si me pongo aquí, el Sol estoy oculto, no tengo potencia en los paneles solares, tengo que tirar de la batería. Y entonces, si estoy más de media hora, por ejemplo, es un problema porque la batería tira y se descarga. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, ir viendo cómo se descarga y monitorizar todo eso con mucho cuidado. Y esto es básicamente lo que hay en el espacio. Tienes la energía solar y poco más. La siguiente alternativa es utilizar potencia no eléctrica. O sea, es eléctrica, pero la fuente no es el sol, sino que es energía nuclear. Y con nuclear no estoy hablando ni de fusión ni de fisión. Estoy hablando de, en realidad, lo que haces es coger un trocito de plutonio, típicamente, y lo que haces es ese plutonio, solo por su radiación, está caliente. Sencillamente lo que estás haciendo es coger una piedra caliente, que se calienta por sí sola gracias a esta radiación, y por la diferencia de temperatura entre el interior y exterior, genera un campo o una potencia eléctrica. Eso es básicamente el efecto. No hay ningún problema, digamos, de controlar eso de potencias nucleares. De hecho, siempre se evita la palabra nuclear. En estos casos se llaman, ¿cómo se llaman? Termogeneradores. Me he oído la palabra. Generadores térmicos de radioisótopos. Y es básicamente eso, es una piedra. ¿Qué pasa? Sí que sigue siendo plutonio, sí que sigue siendo radiación, entonces hay que tener muchos problemas y tal. Y de hecho también por eso mismo, ahora mismo en Europa estos no existen, los que solo se han utilizado en NASA, solo en misiones donde exclusivamente se puede usar eso, típicamente las misiones Voyager y demás, misiones pasado Júpiter. A partir de Júpiter ya no se puede utilizar paneles solares, no hay suficiente energía, entonces es la única opción. Pero ya hay, bueno, problemas de abastecimiento solo de plutonio, más problemas todos de digamos, físicos e incluso políticos después también, cuando bueno, hay un lanzamiento, siempre hay manifestaciones y demás, aunque bueno, está todo muy probado y muy testado, pero genera problemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir acabando. Bueno, el control térmico, solo siempre hago un ejemplo, al final, control térmico, si yo me he comprado mi súper nuevo iPhone 2000 que pone en las instrucciones que puedo llevar al espacio, ¿no? Imaginaros esto, tengo mi súper nuevo dispositivo que puede funcionar para los astronautas, entonces llegan allí, lo tienen en la mano, ¿qué pasa? Estamos ya haciendo el viaje fuera de la nave y entonces tengo un sensor aquí que pita porque, claro, en realidad se está congelando, tiene demasiado frío, ¿no? Bueno, en realidad, sí, bueno, tiene demasiado frío porque está a la sombra, entonces lo que voy a hacer es, me voy a girar para que se ilumine, pero en realidad está subiendo muchísimo, tiene muchísimo calor. Entonces, lo que voy a hacer es coger esta tela de aquí, que es esta tela de dorada, que se llama MLI, aislante de multicapa. Lo que vamos a hacer es ponerlo con este súper aislante y cerrarlo para que no se quede, ni se enfríe ni se caliente demasiado. Y ahora es el punto importante, que es algo que no se piensa, y es que toda la energía eléctrica que genera esa batería, en este caso, la energía eléctrica se convierte en calor. A un 99,999%, si tengo 100 vatios de electricidad, se convierten en 100 vatios de calor. A no ser que tenga, por ejemplo, una antena o algo así, que entonces esa energía sí se convierte en radiación electromagnética y sale hacia afuera. Pero si no, lo que pasaría, yo he cubierto, con lo cual ni entra ni sale calor, pero al estar ahí, lo que pasa es que toda la electricidad que genero para estos dispositivos se convierte en calor. De una manera u otra, acaba convirtiéndose en calor, con lo cual se calienta. Con lo cual, la única manera que tendría es abrirle un agujerito en algún sitio y poner una especie de radiador de calor y buscar ese equilibrio. Entonces, conceptualmente se puede entender que es buscar, básicamente, tenemos las fuentes de calor externas, que principalmente es el Sol y no solo, sino también el planeta. Por ejemplo, Marte, tanto por el día sobre todo, pero también por la noche con infrarrojos también puede calentar el satélite. Tenemos fuentes de calor por un lado y fuentes de frío, en este caso, digamos, donde no hay calor, donde el calor se iría.
Entonces, lo que vamos a hacer es aislarlo todo, pero tenemos, por un lado, la electrónica, que nos va a suponer también un calor. Y después las fuentes de disipación, que es básicamente, como decía, los únicos sitios por donde sale esa radiación, que son las antenas, los radares, por ejemplo, o algunas aperturas que podemos tener, como decía, en el aislamiento, por ejemplo, el objetivo de una cámara. Eso es una abertura en el aislamiento y por ahí sale calor. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es que mantener toda la caja a una temperatura estable en torno a 0 grados, entre 0 y 20 grados más o menos, que es la típica temperatura donde funciona la electrónica óptima, ¿no? A no ser que tengamos sensores infrarrojos, por ejemplo, que tenemos que bajarlos a, por ejemplo, 150 grados bajo cero para que funcionen, pero en general la electrónica típicamente funciona a temperatura ambiente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es jugar con calentadores donde haga falta. Si tenemos una zona muy fría del satélite, tenemos que calentarla, y si tenemos una zona muy caliente, poner radiadores. Entonces, esto es lo que tenemos en todos los satélites. En todas las fotos veréis estas placas de aquí blancas, reflectantes, son placas básicamente para emitir calor cuando haga falta, e incluso en Rosetta ahí fuera tenéis también, no es dorado, es negro en el modelo de fuera. Básicamente lo que tiene estos radiadores, que de hecho es literalmente una apertura, como tenemos en las ventanas del baño, que es tal cual, porque Rosetta era uno de los casos más extremos, que tenía que operar a la distancia de prácticamente llegando a Júpiter, donde empezaba el cometa, pero llegaba a estar, creo recordar, incluso más cerca que Venus. Entonces tenía todo el extremo de temperaturas. Entonces, dependiendo de una posición a otra, tiene que abrir o cerrar los radiadores, ¿no? Entonces, bueno, es un problema complejo. Bueno, yo voy a pasar por otras cosas un poquito más rápido. Comunicaciones. Todo esto está pasando allí, pero tenemos que comunicarnos con el satélite para mandarle comandos y para bajar los datos. Todo eso se hace con las antenas de Deep Space, sí. Y que tenemos algunas aquí en Madrid. El ordenador de a bordo, que es muy complicado y no lo vamos a hablar, pero podemos, sencillamente, que tengáis en cuenta toda la memoria y demás. Y las cámaras que hay puestas en todo el satélite, de las que os va a hablar. Y nada, sencillamente para acabar, gracias.